Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 4 versículos 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El tema que vamos a estar considerando se titula La carga que impone el mensaje. Al leer este pasaje esta mañana, estoy convencido de que uno de los mayores fracasos de la iglesia actual es precisamente la falta de compartir el evangelio con aquellos que tienen la necesidad grande de la salvación. Hay millones de personas a nuestro alrededor que necesitan la salvación de sus almas. Es un hecho conocido que estamos rodeados de personas que están perdidas en el pecado, que están separados de Dios y que van camino al infierno. Ese es el destino que tienen. No podemos entonces esperar que los perdidos, que no conocen a Dios, que no conocen el evangelio, que ellos vengan a buscarlo, porque ellos no tienen esa sensibilidad. El pecado ha cegado sus corazones. El pecado los ha engrosado tanto y cada día están más inmersos en el pecado que no tienen la sensibilidad, la necesidad de buscar a Dios. Así que no podemos esperar que ellos vengan a buscar la salvación. Somos nosotros quienes debemos tomar la iniciativa y compartir el evangelio de Cristo con ellos. Lamentablemente, demasiados cristianos ya no son pescadores de hombres, sino que ahora se han convertido en guardianes del acuario. Ya no van a pescar, ahora cuidan peces. Ahora están ocupados solamente en los templos ahí, sentaditos, cantando alabanzas, ofrendando, escuchando algún mensaje, pero ya no son pescadores de hombres. La cosecha evangelística siempre es urgente. El destino de los hombres y de las naciones está siempre decidido cada día. Cada generación es estratégica. Cada grupo de cristianos a través del tiempo ha tenido sus maneras, sus modos y hasta su fidelidad para predicar el evangelio. Yo no soy responsable por la antigua generación. Tampoco seré responsable por la generación que venga cuando yo no esté. Sino que ahora, mientras estoy vivo, mientras tengo fuerza, soy responsable de la generación actual. Dios nos hará responsables de lo bien que cumplamos con nuestras responsabilidades para con la época en que nos ha tocado vivir y para las oportunidades que tenemos hoy en día. Por eso en nuestro texto bíblico de hoy, Pedro y Juan están siendo confrontados por la élite religiosa de su época. Ellos con toda audacia y con toda valentía están predicando el evangelio en medio de un mundo hostil. Ciertamente que hay religión, hay escrituras, se habla acerca de Dios, pero es hostil al evangelio. No hace mucho acaban de crucificar al Hijo de Dios. Así que es un mundo sumamente hostil. No solo de los incrédulos, sino también de los religiosos. Y lo interesante es que muchos recibieron el mensaje, mientras que otros
simplemente no se inmutaron y algunos estaban visiblemente enojados y enfurecidos porque se estaba predicando a Cristo. Así que ellos, cuando están viendo estas cosas, cuando están viendo que hay gente que obedece el evangelio, cuando están viendo que hay unos que son indiferentes y cuando están viendo que hay otros que son renuentes y están muy molestos, tienen que tomar una decisión con respecto a lo que van a hacer con el mensaje. ¿Qué vamos a hacer con el mensaje? Hay obstáculos grandes, hay peligros también. Tenemos algo que hacer, tenemos que decir algo con respecto al mensaje. El hecho es que nosotros también somos responsables de compartir el evangelio en un mundo que no es menos hostil que en su tiempo. Si usted es un creyente, si usted es un cristiano, a usted se le ha confiado la noble responsabilidad de llevar el mensaje. Y es hostil el mundo, claro que sí. No importa que haya muchas iglesias, no importa que se canten muchos himnos por todas partes, siguen siendo hostiles al evangelio. Y mire, el día de ayer me amenazaron con meterme a la cárcel por predicar precisamente. Gente religiosa me amenazó de que llamarían a la patrulla si no dejaba de predicar. Y yo les dije, háblenle, no importa. Ya sea que les predique, porque les voy a predicar a ustedes o les voy a predicar a los de la cárcel, pero a alguien le voy a predicar. O sea, no puedo dejar el mensaje. Y mire, déjeme decirle algo. Ahorita predicar en la cárcel es bien difícil. Ya no dejan como antes. Yo he predicado ahí en la Penny, en Ciudad Juárez, varias veces, y uno iba fácilmente, sacaba un trámite y entraba uno a predicar ahí. Pero ahora ya no. Ahora es difícil. Pero esta gente me iba a hacer el favor de mandarme a la cárcel y así no tendría yo que hacer trámites para poder predicar ahí adentro. Así que yo les dije, adelante, está bien. Y los apóstoles aquí tienen esa misma intención. Así que este pasaje nos ofrece una perspectiva del mensaje que debemos compartir y de lo que podemos esperar cuando lo hagamos. Quiero examinar entonces la experiencia de ellos para que tengamos claro la carga que existe en el mensaje del evangelio. Y en primer lugar nos movemos al contexto del capítulo 3. Si vamos a comunicar efectivamente el mensaje, debemos tener un buen entendimiento de ese mensaje, hermanos. Si nos tomamos un momento para mirar el capítulo 3, descubriremos el mensaje que Pedro compartió, siendo el mensaje que hoy el mundo necesita escuchar. Y dice la Biblia en el versículo 13 del libro de los Hechos del capítulo 3. Dice el texto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esto significa que el apóstol Pedro está predicando un mensaje, y es un mensaje que contiene redención. Hay redención en el mensaje. Aquí habla de Jesús, el Hijo de Dios, siendo glorificado por el Padre. Los judíos no hacía mucho que habían rechazado a Cristo. Lo habían entregado a Pilato para ser llevado a la muerte, pero todo estaba planeado así, hermanos. Dios así lo había determinado, era parte del plan. El hecho que Jesús fuera arrestado y crucificado era parte del plan de Dios. Judas lo quiso impedir y fue reprendido por el Señor. Le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás. Entonces era parte del plan. Cristo tenía que ser llevado cautivo y tenía que morir. Todo era dentro del plan.
Cristo vino a esta tierra para redimir a la humanidad pecadora. Vino a reconciliar lo que el pecado había arrastrado al infierno. Estábamos perdidos, estábamos deshechos sin esperanza, pero Cristo vino a redimir nuestras almas. Bueno, nosotros, mis estimados hermanos, debemos transmitir la redención de Cristo a aquellos que no han creído. Ciertamente que podemos ir con la gente religiosa y hablarle acerca de los diezmos, hablarle de la música, hablarle de la organización de la iglesia, hablarle acerca de diferentes temas de carácter eclesiástico. Pero en realidad lo que esa gente necesita oír primero es acerca de la redención que hay en Cristo Jesús y que ellos necesitan. No importa que estén en una secta, no importa que estén en una iglesia, no importa, ellos necesitan oír que están muertos en sus pecados y que necesitan el perdón para sus almas. Y es lo que tenemos que nosotros compartir. Ciertamente que luego enseñaremos sobre la ofrenda, sobre la música y sobre todos los temas de carácter eclesiástico, pero primero hay que salvar a la gente, primero hay que subirlos al barco. Y una vez que estén en el barco les explicamos cómo funciona el barco. Pero lo primero que hay que hacer es rescatarlos del agua, rescatarlos de la perdición, rescatarlos del infierno primero. Así que el mensaje que nosotros tenemos tiene que incluir la redención. Tiene que llevar la redención, tiene que llevar la sangre de Cristo a un mundo perdido. Lamentablemente, cuando hacemos lo otro, cuando salimos a convencer a la gente de que están practicando un culto equivocado y que nosotros tenemos el culto correcto, ¿sabe qué pasa? Lo que estamos haciendo es convirtiendo a la gente a un culto. Estamos convirtiendo a la gente a un rito. Estamos convirtiendo a la gente a una manera de adorar a Dios. Pero no los estamos convirtiendo a Cristo. No estamos permitiendo que la sangre de Cristo llene sus almas y sus corazones para que sean rescatados del infierno. De nada sirve cantar mal en pecado para cantar bien en pecado. De nada sirve eso. Necesitamos primero que la gente sea convertida a Cristo. Que se conviertan a Cristo primero. Porque a veces las iglesias se llenan de mucha gente que no está convertida, pero que adoran correctamente. ¿Ven? Cumplen lo que la Biblia marca. Dicen, yo ahora estoy asistiendo a esta iglesia porque son más bíblicos. Porque ahí no diezmamos, ahí ofrendamos. Porque ahí cantamos a capela, no usamos instrumentos mecánicos. Porque ahí esto y ahí lo otro y ahí aquello. Pero siguen siendo carnales. Siguen cautivos, se convirtieron a un culto, a una religión, a una predicación, a un dogma, a una doctrina. Pero no se convirtieron a Cristo. Y la gente necesita primero oír la redención para sus almas. Dice ahí en los versículos 14 y 15 del capítulo 3. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Yo me pararía ahí, o quizás muchos se pararían ahí con Pedro, y le dirían, oye, espérate un momento, pero ¿por qué no les dices que quemar incienso es pecado? ¿Por qué no les dices que ese culto que están predicando ahí en el templo no es correcto? Ya la iglesia ya está establecida, ¿por qué no les predicas acerca de los diezmos? ¿Ven ustedes a Pedro predicando el diezmo? En contra del diezmo, en contra de la música que usaban ahí en el templo los levitas, en contra del sacerdocio, nada de eso. ¿Qué está predicando entonces? Pedro está diciendo a estas personas que Cristo murió en la cruz del Calvario precisamente para el perdón de sus pecados. Él dio su vida por los pecados de la humanidad. El pecado exigía un sacrificio. Uno que pudiera expiar plenamente al hombre. Porque los judíos estaban acostumbrados a hablar de expiación todos los días. Iban y llevaban un cordero, lo degollaban, lo sacrificaban y lo ofrecían en holocausto. Y el sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo para derramar sangre sobre el propiciatorio, hermanos. Eso era común para ellos. Pero ahora viene Pedro y les dice, espérense un momento, eso que ustedes están esperando recibir, eso que ustedes esperan recibir con la sangre de esos toros y de esos machos cabríos, ahora es una realidad a través de Cristo. Cristo es el sacrificio. Necesitan la sangre de Cristo.
Él tenía que morir para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Cuando Él entró al mundo, la gente necesita entender que sacrificio y ofrenda no quiso Dios. Esas ofrendas quedaban en el templo con los corderitos sacrificados. Mas me preparaste cuerpo, dijo el Mesías. No quisiste más ofrenda, pero me preparaste cuerpo. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Como lo dijo el escritor de Hebreos. No podemos compartir el evangelio aparte de la crucifixión, hermanos. No podemos compartir la salvación aparte de la cruz. Sin cruz no hay cura. Sin cruz no hay redención. Necesitamos compartir la cruz. Como dijo Pablo, que él predicaba precisamente acerca del Cristo y al Cristo crucificado. ¿Ven? Y necesitamos hacer lo mismo. Muchos hoy en día buscan quitar la cruz y el derramamiento de la sangre de Cristo. Pero aparte del Calvario no hay redención. Necesitamos seguir predicando ese mismo evangelio antiguo. Sí, antiguo. Usted lo quiere llamar antiguo, está bien. Pero es el mensaje poderoso. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Porque es, ¿qué cosa? Poder, ¿ven? Y el evangelio no ha perdido su poder. Quizás la iglesia ha perdido su influencia. Quizás la iglesia ha perdido su ánimo. Quizás la iglesia ha perdido ese celo por el evangelio, pero el evangelio sigue siendo poderoso y eficaz. El evangelio no se diluye, no pierde su potencia. Nosotros somos los que perdemos la fuerza. Nosotros somos los que nos desanimamos. Nosotros somos los que estamos distraídos con muchas cosas, pero el evangelio no pierde su fuerza y la carga es grande. Así que debido a que la carga es grande, necesitamos seguir o volver a predicar el mismo mensaje. Dice en el versículo 15 del capítulo 3, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Ven? La muerte, la sepultura y la resurrección. Ese es el mensaje de Pedro. Muchos de los que escucharon las palabras de Pedro probablemente fueron testigos oculares de la crucifixión de Cristo, hermanos. Los que están oyendo a Pedro aquí en Hechos capítulo 3 estuvieron ahí a los pies de la cruz. Porque Jesús era un hombre muy famoso. Todos los días sacrificaban gente ahí, malhechores, violadores, asesinos, rebeldes. Pero ahora se dio la noticia de que iban a sacrificar al Nazareno, al que andaba sanando enfermos y predicando en contra de los líderes religiosos de Israel. Imagínese el gentío, se juntó mucha gente a los pies de la cruz. Así que muchos de ellos son testigos de la crucifixión. Habían visto el cuerpo sin vida de Jesús colgado en la cruz. Habían visto cómo fue bajado de la cruz para ser llevado al sepulcro. Y es más, se habían cerciorado de que estaba muerto. Porque esa fue la sentencia de los soldados romanos cuando se acercaron y dijeron, está muerto ahora, trae la lanza para herir su costado y darnos cuenta de que ha muerto. Y cuando hirieron su costado, entonces brotó sangre y agua, lo que indicaba que él estaba muerto, no estaba desmayado, sino que estaba muerto, sus pulmones se habían llenado de líquido, ya estaba muerto, hermanos. No hubo necesidad de quebrar sus huesos. Así que ellos fueron testigos de eso. Habían visto el cadáver. Quizás habían visto cómo fue sepultado. Y entonces Pedro confirma a la multitud que ciertamente, aunque Jesús ha muerto y ha sido sepultado, les está diciendo que no permaneció en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos. Dijo, Dios ha resucitado al Señor de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Las multitudes pueden haber pensado que el sepulcro era lo último para Jesús, pero no era lo último. Jesús resucitó victorioso, poderoso,
Cuando apareció a sus apóstoles les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se levantó en victoria y con poder. El mundo que nos rodea necesita oír eso otra vez. Dice: hermano, pero ya todo el mundo sabe. Todo el mundo ha oído que Jesús murió y que resucitó. Sí, pero no lo creen. No lo creen. Saben, lo aceptan, lo toleran, pero no lo reciben. No lo creen. Y necesitamos seguir predicando eso. Porque si Jesús murió en la cruz y fue sepultado y resucitó, eso quiere decir que todo lo que Él dijo es cierto. Y Él dijo que vas a ser juzgado. Él dijo que vas a dar cuenta por tus pecados. Él dijo que los pecadores van a ir al infierno eterno. Y si Él resucitó, entonces eso es verdad. Y si Él resucitó, entonces Él puede darte el perdón de tus pecados. Necesitamos volver a predicar ese mensaje al mundo. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Hechos: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí había mucha gente reunida, preguntándose qué es lo que acaba de ocurrir. ¿Y qué acaba de ocurrir en Hechos 3? Un cojo ha sido sanado. ¿Cuántos? Uno. Un cojo, nada más un cojo, pero no era cualquier cojo. Todo el mundo lo conocía porque este hombre tenía más de 40 años ahí pidiendo limosna. Era traído para pedir limosna. Era cojo de nacimiento, hermanos. Algunos de los hombres que lo conocen desde niño. Y saben que no podía caminar. Saben que en todos esos años, que ahora ya es un hombre adulto y maduro, él nunca ha dado siquiera un solo paso. No se puede ni levantar. Pero ahora de pronto, mientras yo vengo al templo a orar, a la hora novena, vengo a hacer mi oración, vengo a adorar a Dios, de pronto se oye un escándalo por allá donde alguien anda saltando y brincando ahí en el templo. Y eso no es común. No es cosa común ver a alguien brincando y saltando ahí en el templo. Eso es raro. Y entonces la gente va a ver y voy y me asomo. ¿Y quién es? El cojo. El que había estado cojo ahora está saltando y brincando en el templo. Y entonces cuando todos nos enfocamos a ver qué es lo que ha pasado ahí, el apóstol Pedro nos dice que es por el poder de Cristo que él está sano ahora. Y que por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y qué cosa, y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Eso ya quita mi atención del cojo y me lleva directamente a Cristo. Cuando yo me preguntaba cómo puede ser eso, cómo podía andar alguien que era cojo desde nacimiento, Pedro declaró que había sido sanado por la fe en Cristo. Su fe en el Señor aseguró su completa sanidad. Completa. Tenía los pies más firmes que los míos. Caminaba más que yo y saltaba más que yo. Y yo nunca he estado cojo. Pero este hombre fue restaurado por el poder de Dios. Y cuando Dios lo restauró completo. No andaba ahí como que se ladeaba. No, completito. Restaurado, su sanidad fue completa, instantánea y permanente. Sintió el poder de Dios en sus piernas. ¿Qué cuadro pinta eso para la justificación de los redimidos? Porque eso era el tema que Pedro venía tratando. ¿Qué tiene que ver eso con la redención? Bueno, nosotros, todos los hombres sobre la tierra desde su juventud, se encuentran en la misma condición miserable que ese cojo. En la misma condición. Miserable, caída, lisiados por el pecado y alejados de Dios. En derrota. Y a través de la fe en Cristo, la salvación es posible por su sangre. Él puede sanar nuestros corazones. Él puede darnos libertad de ese cautiverio en el que nos encontrábamos. Así como el cojo estaba cautivo en esa enfermedad miserable, así el hombre está cautivo por el pecado y peor aún,
sus almas mismas cautivas al infierno eterno. Pero Él puede darnos libertad. Fuimos limpiados y justificados en Cristo. Cuando Dios me mira, ya no ve al pecador que fui, sino que ve al hombre que ha sido justificado, limpio por la sangre del Cordero. Y eso es lo que la gente necesita saber. Dice, hermano, pero nosotros no podemos hacer esos milagros. No importa. Los milagros necesarios ya se hicieron. Aquí están. Dijo el apóstol Juan que Jesús hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales que están aquí escritas son suficientes. La escritura es suficiente. No hace falta más. Es suficiente. Por eso Pedro concluye en el versículo 19 diciendo, así que arrepentíos y convertíos ¿para qué? ¿Para que sean sanados sus cuerpos? No. Él dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ven? ¿A qué apuntaba todo? ¿A qué apuntaba la sanidad del cojo? ¿A qué apuntaba ese milagro glorioso? Precisamente a la redención que los hombres necesitan para sus almas. Pedro proclama audazmente su necesidad de arrepentimiento y conversión en Cristo. En sí mismos, todavía estos hombres iban a permanecer en pecado porque no había nada en el mundo, ni existe nada en el mundo aparte de Cristo que pueda darles libertad. Y ahora Pedro les dice que si han de ser salvos, que si han de ser reconciliados con Dios, deben venir en humildad para arrepentirse y entregar sus corazones al Señor. Nuestros corazones están muy dañados por el pecado. Hay que entregarlo a Cristo para que Él lo sane. El mundo que nos rodea necesita desesperadamente escuchar ese mensaje, hermanos. Lo necesitan muchísimo. No nos distraigamos con otras cosas. Todo eso representa una carga que debemos llevar. El contenido del mensaje es glorioso y sumamente necesario para el mundo. Y eso representa una carga. La carga del mensaje consiste precisamente en la gran necesidad que tiene el hombre sin Cristo. Ahora en el capítulo 4 vemos que todo estaba perfecto. El cojo fue sanado, hubo alabanza, adoración, hubo redención, se predicó el evangelio. Pero, como les decía hace un momento, cuando se predica el evangelio, entonces aparece la oposición. Este versículo nos revela, estos textos del capítulo 4 nos revelan la controversia que rodeó el mensaje de Pedro. El evangelio es controversial. A mí a veces me han dicho, hermano, no haga tanta controversia. Bueno, es que el evangelio así es. El evangelio es controversial. O dígame usted, ¿los apóstoles se retiraron en un hotel allá a gusto, viejitos ya, en un asilo de ancianos, o los mataron? Los mataron. Oiga, pero predican un mensaje de amor, sí es el evangelio, pero el evangelio trae conflicto, choca, es controversial. Y dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Se presentaron las autoridades religiosas de Israel. La oposición no esperó a que Pedro terminara. Mientras aún estaban predicando, hablando ellos al pueblo, entre la audiencia comenzaron a salir los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahora la audiencia era otra. Comenzó a cambiar la audiencia. Mis hermanos, yo no soy un profeta de la fatalidad.
Pero soy realista. He tenido experiencia con el Evangelio. Así que debemos estar advertidos de que un ferviente ataque será presente cuando comencemos a predicar. ¿Sabe por qué los vecinos, sabe por qué la gente de aquí del Paso, Texas no molesta a la iglesia en Rivera Luna? ¿Sabe por qué no los molestan? ¿Sabe por qué los dejan quietecitos? Ahí con su templito, ahí con su airecito a gusto. ¿Sabe por qué no viene la policía aquí? Porque no estamos llevando el mensaje. Pero cuando comencemos a llevar el mensaje, entonces se les acabó su tranquilidad. Se les va a acabar su tranquilidad. El enemigo no espera a que terminemos de compartir el mensaje. Es más, ni siquiera nos van a dejar terminar el mensaje. Vamos a experimentar interrupciones y opresión cuando llevemos el mensaje. Quizás por eso muchos no lo predican. Porque es más cómodo recibirlo y quedarse quieto. Pero dice la Biblia en el versículo 1 que vinieron ¿quiénes? ¿Quiénes vinieron? Bueno, dice el texto que vinieron los sacerdotes, los saduceos, en otras palabras, gente de Dios. Esto es tremendo, hermanos. La oposición no vino de los incrédulos, de esos que no leen la Biblia nunca, de los viciosos, de los adúlteros y los fornicarios y los borrachos. La oposición no vino de la gente que estaba alejada de Dios. La oposición vino de los hombres ilustres, limpios y santos de Israel. Vino de la gente religiosa. Tremenda cosa. Yo podría esperar oposición de los fornicarios, borrachos, adúlteros y prostitutas, pero precisamente cuando he predicado el Evangelio, son a los que lo alientan a uno a predicar más. Cuando ando predicando ahí en la calle, a veces los borrachos o los drogadictos son los que alaban a Dios cuando me oyen predicar. Pero ¿qué piensa el cura? ¿Qué piensa el cura? ¿Qué piensa el testigo de Jehová? El líder de circuito de los testigos contra Jehová. ¿Qué piensa el pastor pentecostal y su séquito? ¿Qué piensa el pastor bautista, el pastor metodista, el presbiteriano? ¿Qué piensan los sacerdotes? Ellos no están contentos con el mensaje. Hay pueblos aquí en México donde si yo me meto a predicar me sacan a machetazos por consejo del cura. El cura mismo va y les dice, vayan y denle de machetazos a ese. Hay lugares así donde no podemos entrar con una Biblia por consejo del líder religioso, del hombre de Dios. Y hay iglesias de Cristo, a veces pasa lo mismo. Hay iglesias de Cristo donde yo no puedo entrar, hermanos. No puedo entrar a ciertas iglesias de Cristo de aquí de la ciudad porque no sé por qué me tienen miedo. Nunca he golpeado a nadie, nunca he dañado a nadie, nunca he robado a nadie, pero dicen, no hablen con Luébano, no hablen con él. Ni lo vean. No soy bienvenido en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque yo aceptaría que no me dejen entrar a una cantina a predicar. O que no me dejen entrar a un prostíbulo, o que no me dejen entrar a cierto barrio a predicar, porque pues ahí están los pobrecitos drogadictos a gusto. Pero lo curioso es que donde tengo más oposición es entre líderes religiosos, tanto sectarios como lamentablemente hermanos en Cristo. Y es lo que pasa aquí. Son sacerdotes. ¿Ven? La religión organizada es uno de los mayores obstáculos para la verdad. La religión organizada, mundana y carnal, es un obstáculo para la verdad. Mire, ahí en Juárez hay iglesias de Cristo que he ido a predicarles ahí y muy diplomáticamente me han dicho así: bueno, agradecemos al hermano su predicación, pero ya no queremos que siga perdiendo pues su tiempo, él tiene muchas cosas que hacer. O sea, como diciéndome, ya no venga, en otras palabras. Y yo siempre digo, hermano, dígame directamente, no quiere que venga. Y nomás se ríen. Políticos, son políticos, nomás se ríen, dicen, no queremos que venga más. ¿Por qué? Porque no quieren oír la verdad.
Están a gusto con la mentira, con el engaño, con el error, con el evangelio social, con la centralización, con el mal uso de las colectas. Les gusta que haya payasitos, películas, pasteles, y no quieren oír la verdad, no quieren. Y se incomodan. Y muy diplomáticamente dicen, ya no venga. ¿Y eso qué significa? Que la mayor oposición viene de la religión organizada. Así que cuando ustedes empiezan a predicar aquí, si ustedes empiezan a lastimar los intereses religiosos de pastores, curas, etcétera, profetas, brujos o lo que sea, entonces van a comenzar a sufrir oposición. Les decía ahorita hace un momento, ¿verdad? Ayer fui a un evento de 2 profetas que vinieron aquí a Juárez. 2 profetas, allí a Juárez. Y yo fui, me invitaron, me dijeron, oiga, le invitamos a oír a los profetas que van a venir. Y dije, ¿cuáles profetas? Unos que van a venir. ¿Y puedo ir a probarlos? ¿Puedo ir a probar si son profetas? Dice, claro, vaya. Y ahí me tiene. Mire, los profetas no se asomaron, no dieron la cara. Y ahí estuve casi 3 horas esperándolos ahí entre la multitud, entre la gente. Y no dieron la cara y al último me dijeron que estaban indispuestos. ¿Usted cree que si fueran profetas iban a estar indispuestos? No quisieron escuchar la Biblia porque ya sus discípulos les habían dicho que ahí venía yo a qué, a probarlos, porque es lo que dice Juan, probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A eso iba yo. Pero no quisieron hablar los profetas. La religión organizada es la principal oposición del evangelio. Dice el versículo 2, lo que hay dentro del corazón de ellos. Vea, cómo la Biblia revela lo que hay adentro, lo que no se ve. Resentidos, dice. Estos hombres estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, que era lo que había en el corazón de los sacerdotes, de los guardias del templo y de los saduceos, de los hombres de Dios. Estaban resentidos, molestos, tristes, adoloridos. Estaban muy molestos de que Pedro y Juan enseñasen a la gente sobre la resurrección y el poder del evangelio. Los saduceos, sobre todo, hermanos, póngase usted en los guaraches de un saduceo. Los saduceos no creen en la resurrección. ¿Y qué está predicando Pedro y Juan? La resurrección de entre los muertos, imagínense. Es como cuando yo hoy predico contra la Virgen de Guadalupe, cómo se pone el sacerdote. Cuando yo predico contra la organización sectaria de los testigos de Jehová, ¿cómo se ponen los líderes? O cuando predico contra el sectarismo y el escándalo y el relajo de los pentecostales y de los falsos profetas, ¿cómo se ponen? Y así estos estaban resentidos porque estaban anunciando la resurrección. Y los saduceos no creen en la resurrección, ellos niegan la resurrección. Así que cuando oyen a Pedro y a Juan ahí, se sienten muy mal, muy molestos de que se esté predicando sobre la resurrección de los muertos. Y a este mundo no le importa la verdad, porque fomentan el error. No les importa. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros andamos predicando ahí en la calle sobre cosas eclesiásticas, a veces la gente no le importa, no hay problema. Pero cuando predicamos el evangelio, entonces la cosa cambia. Entonces iba a haber mucha oposición. Dice el versículo 3 que no se quedaron con el resentimiento y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Qué cosa? Ayer me querían meter preso a mí. ¿Qué cosa? Yo no lo puedo creer que un pastor salga y me diga que me va a meter preso. Y mire, está pasando aquí lo mismo. Los sacerdotes, los hombres de Dios, los que conocen la ley al revés y al derecho, o más al revés que al derecho, son los que vienen a meter a la cárcel a los predicadores, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde.
Pedro y Juan fueron arrestados y encarcelados por predicar a Cristo, hermanos. Por predicar la salvación. Los líderes religiosos esperaban silenciar su predicación y desalentar su testimonio. Y qué curioso, ¿no? ¿A quién vemos juntos aquí? A los saduceos y a los sacerdotes. Estos hombres no creen la misma doctrina, no tienen la misma doctrina. Los sacerdotes creen en la resurrección. Los sacerdotes creen que hay espíritu y ángel, pero los saduceos no creen en la resurrección, no creen en espíritus, no creen en ángeles. Pero ¿qué están haciendo aquí? Están juntos, unidos contra los apóstoles. Los falsos, los sectarios, los que andan mal, aunque tengan diferencias, se juntan para ir en contra del evangelio. Y eso es una cosa común. Yo los he visto juntitos. No tienen la misma doctrina, pero se juntan para ir contra el evangelio. Mis hermanos, nunca debemos subestimar la guerra que hay con el error. El error existe. El error ahí está afuera, disfrazado de muchas maneras. Lo vemos en el humanismo, en el ateísmo, en el mormonismo, en el sectarismo y toda clase de error que hay afuera. La psicología está engañando a mucha gente y los está alejando incluso de la sangre de Cristo. Y se están llenando de ideologías y toda clase de cosas raras que incluso ahora denunciarlas es hasta un delito. Va a llegar el tiempo cuando estemos presos, no por cometer un delito, sino por ir en contra de la ideología que el gobierno mismo o algunos gobiernos están promoviendo. Están promoviendo. Y eso es terrible. Nunca debemos subestimar al error. Pero esa es la carga del mensaje. La carga del mensaje es que vamos a tener una oposición feroz. Ahora, ¿qué nos motiva a nosotros? A pesar de que hay oposición, y es una oposición dura, fuerte, peligrosa, ¿qué nos motiva entonces? Bueno, dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es probable, mis hermanos, que los gobernantes religiosos creyeran que habían ganado el asunto. Dijeron, vamos a meterlos a la cárcel para que esto se asilencie. Pero la semilla ya estaba sembrada. Y eso es lo importante. Los metieron a la cárcel, pero la semilla ya estaba sembrada. Puede haber parecido que ellos estaban ganando. Puede haber parecido que el mensaje tendría poco efecto, pero Dios tenía un plan mayor que ese. Y el poder del evangelio es más grande que cualquier poder sobre la tierra. El pecado y los que están bajo su influencia harán todo lo que puedan para estorbarnos, para desanimarnos. Pero si sembramos el mensaje, si esparcimos la semilla, Dios se encargará del resto, hermanos. Nos toca sembrar nada más. Nos toca esparcir la semilla, nos toca hablar. Y aunque nos asilencien, aunque nos den un tiro en la cabeza, aunque acabemos presos, aunque hablen mal de nosotros, aunque digan toda clase de males mintiendo y piensen que ganan, Dios trabajará con su semilla. Dejemos que Dios trabaje. Dejemos que Dios trabaje con la semilla, hermanos. A nosotros nos toca nada más esparcirla, eso es todo. Yo por eso predico con toda confianza, porque mi trabajo es esparcirla. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ese es trabajo de Dios. Dejemos que Dios trabaje con la semilla sembrada. Usted siémbrela. Siémbrela con amigos, familiares, conocidos, vecinos, enemigos y todo lo que se encuentre. Esparza la semilla, predique la palabra, predique el evangelio y Dios se va a encargar del resto. Ese es trabajo de Dios y eso me llena de confianza. La carga se hace ligera porque Dios trabaja con su palabra. La carga se hace ligera porque Dios es el que la va a bendecir. Es su palabra y Él va a ver por su palabra. Y eso fue lo que ocurrió aquí, ¿sí?
Pedro y Juan acabaron presos, pero muchos que habían oído creyeron. Y alguien me ha preguntado, hermano, pero ahora predicamos y no se convierte, pues a veces uno, dos. ¿Sabe por qué pasa eso? Pues porque les predicamos a muy poquitos. Así de sencillo. ¿Por qué ahora no se convierten como 3,000? Pues porque ahora le predicamos a menos. Dice, hermano, nomás se convierte uno al año, a veces pasan años y ni uno. Bueno, ¿por qué no? Necesitamos predicar más. Si le predicamos a muchos, ¿qué pasa? Pues va a haber muchos convertidos. Si le predicamos a poquitos, pues va a haber poquitos. Y si no le predicamos a nadie, pues no va a haber. Simple, ¿no? Si usted tiene una hectárea para sembrar y nomás vaya hecho un granito, nomás un granito, ¿qué va a cosechar? ¿1 tonelada? Claro que no. Sembrar un granito no da 1 tonelada, hermanos. Necesita sembrar muchos granos, mucho maíz para que sea una cosecha grande. ¿Por qué ahora no vemos como 5,000? Pues porque predicamos a muy poquitos. Entonces necesitamos predicar más, necesitamos esparcir la palabra por todas partes, por todo el mundo, con toda criatura. Sí, es una carga grande. Es una carga grande la que tenemos en el mensaje. Pero es una carga que se hace ligera cuando el Señor va con nosotros. Entonces, a través del mensaje de esta mañana, la idea es que nos motivemos, que cambiemos nuestra mentalidad y que llevemos este poder de Dios al mundo, hermanos. Ya es tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo de que hemos guardado silencio. Necesitamos que la palabra brille otra vez. Hay que compartirla por donde se pueda y por los medios que se pueda. Ahora tenemos más recursos para predicar. Tenemos redes sociales de toda clase. Tenemos toda clase de medios de comunicación disponibles. Antes predicar en la radio, hombre, era un viacrucis y había que pagar. Y ahora ya no. Ahora ya hasta la radio lo invitan a uno. Dice, venga, ¿por qué no hay nada ya? Entonces las redes sociales, el internet, nuestros amigos en el hospital, a los doctores, enfermeras, enfermos, a quien se pueda. Hay que compartir la palabra, hay que compartir el evangelio, porque esa es nuestra carga. Dios les bendiga, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré la divina